Iglesia Paz de Cristo, y bienvenidos a nuestro servicio en línea. Espero y se encuentren bien en esta noche. Voy a invitarles a que rápidamente saquen el celular y comparten el enlace, ya sea de YouTube o de Facebook, con amigos o con hermanos. Yo prefiero que un hermano diga que recibió 20 mensajes del servicio, a que un hermano diga: sabes que nadie pensó en mí y no me mandó el servicio de hoy, el enlace del servicio. Así que voy a darles unos segundos para compartir el enlace. Junto a su familia hay que gozarnos, hay que prepararnos para recibir la palabra y para darle toda la gloria y todo el honor a nuestro Padre. Voy a pedirle ahí donde estén, inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Padre, te doy gracias, te doy toda la gloria y todo el honor. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí conectados a este servicio, listos y emocionados para escuchar tu palabra, Padre, para gozarnos en familia. Ya sea, no importa que no estemos congregándonos físicamente, pero ahí estamos, Padre, en nuestros hogares, listos para recibir, listos para glorificarte, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en esta congregación, en esta familia. Yo sé que aún estás trabajando, yo sé que aún sigues obrando, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Padre, por tu amor. En tu nombre todopoderoso decimos amén. Hermanos, Dios te bendiga.
Padre Cristo, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de predicar su palabra. Y esperemos ser de bendición a cada uno de ustedes que esté pasando por necesidad, que esté pasando por un momento difícil. La palabra de Dios nos habla, toca nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Entonces, hacemos una oración para empezar y que el Señor nos guíe nuestra mente, nuestro corazón para poder predicar su palabra. Amén. Deje toda distracción ahí en su hogar y vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Dejar que la palabra entre a nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Que esa palabra trae propósitos en nuestra vida, trae vida en nuestro caminar. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido misericordioso, Padre. Y a través de los días, Señor, te buscamos, Padre Santo. Anhelamos estar en tu presencia, Señor Jesús. Pero es difícil, Señor, a cómo está el mundo, Padre. Nos agarramos de tu palabra, Señor. Nos agarramos de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Que tú seas el que guíe nuestras vidas. Que ese fuego que está dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros, Señor, arda cada día para que tú nos guíes en el buen camino, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Padre Santo, que esta palabra sea de bendición en sus vidas, Padre. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. En el transcurso de que uno va caminando, vemos tiempos difíciles. Como padre, lo mejor que yo quiero para mis hijas es que les vaya bien, que no tengan dificultades en su caminar. Que no tengan luchas. Yo quisiera que ellas no tuvieran luchas, que no tuvieran pruebas, amén. Pero sé que pruebas van a venir, dice la palabra del Señor, amén. Pero yo como padre tengo la responsabilidad de hablar con mis hijas las luchas que van a venir, con una desesperación. Yo quisiera que ellas, cuando yo y mi esposa les hagamos saber o platiquemos con ellas, amén, digamos que va a haber luchas, van a haber pruebas, va a haber gente mala que van a querer hacerles daño, amén. Y me gustaría que mis hijas tuvieran esa alerta, que cuando ellas se conduzcan por la calle, en sus escuelas, ya cuando crezcan, que tengan ellas el fuego del Espíritu de Dios para cuando vengan esas luchas, esas pruebas, puedan pasar. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para sus hijos. Dios tiene propósitos para mis hijas. Dios tiene propósitos para mí. Dios tiene propósitos para usted. Pero lastimablemente estamos viviendo tiempos difíciles. Y la palabra de Dios nos dice que siempre nos ha dicho la palabra de Dios que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Y te invito a que abras la Biblia. Vamos a leer a Mateo 24, 10 al 12. Una vez más, Mateo capítulo 24, verso 10 al 12. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Amén. Desde en esos tiempos la palabra del Señor nos advierte que muchos se apartarán de la fe. Amén. Unos se odiarán, se traicionarán. Amén. Entonces nos advierte la Biblia de en aquellos tiempos pasaba eso. Amén. Y nos sigue diciendo, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Amén. Muchos se van a apartar, muchos su fe va a fallar. Amén. Muchos se van a alejar de la iglesia, se van a retirar del camino del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado por cómo nos conducimos, más por en este mundo que parece que se está diseñando a no estar apegados a la palabra del Señor. Pareciera ser que cada vez que pasa tiempo, este mundo nos está distanciando de estar unidos hacia la palabra. Amén. Y como les dije, como padre, me preocupa la situación de mis hijos. Yo no sé usted como padre cuál es la situación de sus hijos. Y aquí vemos una hermosa historia. Amén. Que el apóstol Pablo se preocupaba por su hijo espiritual, Timoteo. Se preocupaba.
Yo me imagino que cuando Pablo andaba de misionero, pasaba por la casa de Timoteo, la mamá de Timoteo y la abuelita de Timoteo, que los instruyeron. A este niño lo instruyeron desde niño en andar en el camino del Señor, a transmitirle esa fe verdadera, amén, que fue puesta en la vida de Timoteo. Pablo le escribe una carta a Timoteo, amén, y vamos a entrar. Dice 2 de Timoteo 1 al 7, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amén. Y el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, aquí donde me quiero enfocar, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de manos. Amén. Le dice Pablo, yo creo que en una desesperación, cuando él andaba escribiendo esa carta, le dice: mira, te aconsejo que ese fuego que fue puesto desde chiquito, que tu abuela te transmitió esa palabra de fe, esa palabra que da vida, ese fuego que hay dentro de ti, te aconsejo que lo avives, que no va a ser fácil la vida que estamos viviendo. Recuerde que el apóstol Pablo era una persona de experiencia. El apóstol Pablo, él perseguía a los cristianos. Él sabía la maldad que se vivía en ese tiempo. Él vio cómo se apedreó a Esteban, amén. Él sabía toda la corrupción que se vivía en ese tiempo, cómo eran injustos con las personas más pobres, amén, cómo se les hostigaba. El apóstol Pablo sabía toda la maldad, cómo se conducía y de los más altos mandos a cómo ellos oprimían al pueblo de Dios. El apóstol Pablo sabía, él tenía conocimiento, sabía de la palabra del Señor, sabía en los tiempos, en ese tiempo que él estaba viviendo, sabía cómo en el contexto religioso, cómo se movía, que no buscaban a Dios de todo corazón, sino que nomás de palabra. ¿Por qué? Porque oprimían a la gente. No había un arrepentimiento genuino, sino que nomás era pura palabra, no reconociendo al Señor. Había mucha maldad en esos tiempos, mucha maldad, gente que no quería reconocer a Dios, gente que no quería buscar de Dios. Entonces el apóstol Pablo sabía que había un propósito en la vida de Timoteo, que Timoteo estaba instruido para ser alguien más, para proclamar el evangelio, amén. Y el apóstol Pablo le escribe una carta a su amado hijo espiritual, preocupado. Dice que él oraba, cuando él oraba de noche y de día, se ponía en su pensamiento cómo estaba su hijo espiritual Timoteo. Se preocupaba qué iba a ser de su hijo espiritual Timoteo, viendo la vida que estaba viviendo en aquel tiempo, amén, a cómo estaban los tiempos. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuál es la actitud que tú afrentas en medio de los problemas? ¿Te acobardas cuando tienes un problema? ¿Hay amargura en tu corazón? Cuando estás en dificultades, toma la decisión de caminar hacia atrás. ¿Cómo afrontamos ese problema cuando estamos pasando por dificultad? Entonces vemos que Pablo y Timoteo se convierten en algo así como padre e hijo, pero ahora el apóstol Pablo se encontraba solo en prisión de Roma, en una prisión se encontraba él frío, se encontraba en esa prisión, tal vez en una prisión que era fría, se encontraba él solo, amén, y él ahí redacta esa carta a su hijo Timoteo. La palabra de Dios nos invita a que avivemos el fuego que está dentro de nosotros, porque era necesario
Pablo anhela comunión cristiana y está ansioso de que Timoteo vaya a verlo. El apóstol Pablo fue un mentor para Timoteo. El apóstol Pablo anima a Timoteo a que vive el fuego que hay en él, que fue impuesta por imposición de manos. El apóstol Pablo miraba a Timoteo como un hijo y él estaba preocupado cómo se iba a conducir hacia adelante. Amén. ¿Por qué era necesario que Timoteo avivara el fuego? En 2 Timoteo 3 nos dice, fíjese bien, por qué era necesario la desesperación de Pablo de escribirle esta carta. Recuerde que Pablo se encontraba en una cárcel. ¿Por qué no era por injusticia? Él sabía toda la corrupción que había en el contexto religioso, en el ambiente de que había mucha oposición hacia el cristianismo, había sido perseguido el cristianismo, había gente mala, amadoras de sí mismo, amén. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por su hijo Timoteo, cómo Timoteo iba a enfrentar la vida, cómo Timoteo iba a liderar el predicar de la palabra del Señor. Le dice, tienes que ser fuerte, no va a ser fácil porque va a haber mucha maldad, amén. Y le dice el por qué debe de avivar el fuego que hay en él. Y lo vemos en 2 Timoteo 3 en adelante, dice, peligros de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepa, le dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, es bueno que tú sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Fíjese bien, ya el apóstol Pablo de aquellos tiempos ya nos estaba diciendo cómo los tiempos iban a ser. Y en aquellos tiempos el apóstol Pablo se los estaba advirtiendo a Timoteo. Mira, te vas a encontrar con toda esta clase de gente que son amadores de ellos mismos, que aborrecen a Dios. Y le sigue diciendo, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Amén. Y sigue diciendo, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. Y luego le dice con signos de admiración, con desesperación, yo pienso que le dice el apóstol Pablo, le escribe, dice, aléjate de esa clase de individuos. Con una desesperación, el apóstol Pablo le escribe a su hijo, haciéndole saber que tenga cuidado de cómo se conduce, que para que él pueda pasar por esas, y él se encuentra con esa clase de personas, que se aleje, que aviva el fuego que hay dentro de él. Es una necesidad, hermanos, que avivemos el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que hemos recibido, que está dentro de nosotros. Es una necesidad que lo avivamos, que nosotros seamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle que una persona que tiene el Espíritu de Dios nos conducimos hacia los propósitos de Dios en una vida más recta, nos hace caminar en una vida más recta, nos derrarguye el Espíritu de Dios cuando queremos hacer algo malo. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos redarguye, nos hace andar en caminos más rectos. Amén. Por eso es la desesperación, que avivemos el fuego que fue puesto en nosotros, el don del Espíritu Santo, ese fuego que está en nosotros. Amén. Que nos hace andar, el Espíritu Santo nos hace andar a toda verdad y a toda justicia. Amén. A toda verdad, que nos andemos por la verdad, que es la palabra del Señor, que esa palabra se vea manifestada en nuestras vidas, amén, que ese perfume del Espíritu Santo, amén, nos afluya en nosotros, que a través de nuestro testimonio podamos predicar. Tal vez no seamos fácil de palabras para poder predicar la palabra del Señor, pero sí con la fragancia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Él va a poner
palabras en nuestra boca. Amén. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, con nuestro testimonio, la gente se va a convertir porque va a decir, yo quiero ese Dios que tú tienes. ¿Por qué? Porque está siendo conducido por el Espíritu de Dios, porque tú avivas ese fuego que está dentro de ti. Amén. Y cuando venga todas estas clases de personas, amén, si tú estás lleno con el poder del Espíritu de Dios, vas a impactar en la vida de ellos. Vas a impactar en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios que te lleva a toda verdad y a toda justicia, que te conduce a andar por el camino más recto. Amén. Romanos, el capítulo 8, nos hace una invitación que vivamos, que anhelemos el Espíritu de Dios, que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué pasa cuando una persona no vive en el Espíritu de Dios? Andamos en la carne. Y cuando una persona anda en la carne, una persona hostiga, maltrata, miente, roba. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Recuerda cuando usted todavía no era cristiano, cuando nos conducíamos conforme a nuestros pensamientos, cuando vivíamos en el mundo, cuando éramos carnales, que no habíamos experimentado la palabra del Señor, no habíamos experimentado el Espíritu Santo, no teníamos temor de Dios. Se nos hacía fácil andar conforme a nuestra propia voluntad. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no moraba en nosotros. Vivíamos carnalmente. Vivíamos una vida desenfrenada, sin propósitos. Pero conocimos la palabra del Señor y trajo libertad a nuestras vidas. Y hoy en este día el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y vivimos una vida apegada hacia la palabra del Señor. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque se nos presentan luchas y pruebas. El enemigo quiere destruir lo más valioso que Dios anhela, que es la humanidad. El enemigo quiere destruir nuestras vidas. Por eso es importante que avives el fuego que fue puesto en ti, amén, cuando viniste a la iglesia y ese Espíritu fue derramado en su corazón y usted fue sellado con el Espíritu Santo, amén. Es importante que usted lo avive porque el enemigo va a quererlo destruir. Y si usted no está agarrado de la mano de Dios y si usted no aviva ese fuego, déjeme decirle que generaciones se van a perder. Es importante que ese fuego esté en su corazón, que usted avive el fuego que fue impuesto en usted, amén, que busquemos, que anhelemos buscar la presencia de Dios, que anhelemos leer su palabra, que esa palabra esté en nuestro corazón. Cuando Jesús vino a este mundo, dicen los estudiadores que andaba la palabra andando, la palabra caminando, amén, porque todo lo que se había profetizado se estaba cumpliendo. Entonces Jesús era la palabra andando, amén. Y esa palabra, cuando el Señor partió, dijo que iba a mandar al Consolador y que el Consolador iba a morar en nosotros. Los apóstoles anduvieron con Jesús, pero Jesús mora en mi corazón, Jesús mora en su corazón, amén. Por eso avive cada día que usted se levante, avive ese fuego que está en su corazón. Porque cuando usted pase por necesidades, por luchas y pruebas, si usted tiene el Espíritu de Dios, aunque sea difícil la necesidad, aunque sea fuerte la prueba, déjeme decirle que usted la va a pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a traer paz a su vida. Porque el Espíritu de Dios va a traer tranquilidad en su vida. Porque el Espíritu de Dios va a traer fortaleza a su vida. Por eso es importante que avivemos el fuego que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, personas que son amadoras de sí mismo, personas calumniadoras, personas amadoras del dinero, personas que no se atientan para hacerle daño a usted, para hacernos daño a mí, para hacerle daño a nuestros hijos. Por eso Pablo le escribía esta carta a su hijo Timoteo espiritualmente, advirtiéndole, ten cuidado porque en este mundo, porque te vas a encontrar con personas malas, personas que no tienen el Espíritu de Dios. Ten mucho cuidado, le escribía a su hijo Timoteo, amén, su hijo espiritual. Por eso es importante que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, amén, que avivemos ese fuego que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con ese tipo de personas.
Y tenemos que enseñar que ese fuego que fue puesto en nosotros, contagiemos a nuestros hijos, llenarlos del Espíritu Santo, amén, declarar bendición en la vida de ellos, que el Espíritu Santo sea manifestado en la vida de nuestros hijos, amén, así como Timoteo fue implantado ese fuego de Dios, amén, y el apóstol Pablo dice, aviva ese fuego que fue puesto que fue puesto en ti a través de la posición de manos, así también nosotros es la tarea que tenemos. Que ese fuego sea transmitido a nuestros hijos para cuando ellos se topen con este tipo de personas, ellos tengan el poder del Espíritu Santo, amén. Y a la vez de que ellos le quieran hacer daño, con ese fuego del Espíritu Santo puedan impactar la sociedad. Este es el mensaje que traigo, hermanos, que avivamos el fuego que fue puesto en nosotros. Amén. Yo no sé, pero yo cuando oro por las personas en el altar, amén. Y cuando son derramadas ahí, cuando el Espíritu de Dios se derrama en esas personas, son quebrantadas, amén. Mi corazón se quebranta porque el Señor sigue tocando nuestros corazones. Porque el Señor sigue obrando en la vida de nuestros hermanos, corazones quebrantados. El Señor ahí los está abrazando y les está diciendo, aquí yo estoy contigo. Y podemos experimentarlo, ese calorcito, amén, ese abrazo que el Señor nos da. Y nos da una luz de esperanza. Sigue adelante, que ahí yo estoy contigo. Es la invitación a que avivemos el fuego que fue puesto en nosotros. No vivamos conforme la carne. No vivamos conforme la carne. La carne trae destrucción. No vivamos conforme nuestros pensamientos, trae destrucción. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Vivamos conforme al Espíritu de Dios. No hay que poner triste al Espíritu de Dios por la vida que llevamos. Al contrario, hay que fortalecer, hay que reavivar ese fuego que fue impuesto en nosotros. Por eso cuando usted venga a la iglesia y se haga la invitación al altar, usted corra y entra a la iglesia, amén, con alegría, venga al altar, busque de la presencia del Señor. Antes, para terminar, traía a mi hija Irma a la célula de jóvenes aquí en la iglesia, y ahí por la 63 y Polaski había líneas hacia la Polaski y había líneas hacia la 63 y había líneas largas. Había ahí un grupo de personas cortando el pelo y las líneas eran largas. Cuando es algo gratis hay líneas, la gente se espera 2, 3 horas. Y era la familia, toda la familia ahí estaban con sus niños para que les hicieran un corte de pelo. Ahí estaba esa promoción, no sé qué clase de personas eran, una compañía famosa. Yo no sé de qué decirle, hermano, pero lo que quiero resaltar que había líneas largas. Y yo pienso que fue 2, 3 horas que estuvieron esperando ahí. Cuando se haga el llamamiento en el altar, usted no espere, hermano. Es algo hermoso, es algo para nuestro bien, para que nosotros podamos caminar en el propósito de Dios, que avivemos ese fuego que hay dentro de nosotros. Ahí en su casa, cuando usted se hinque a orar, busque la llenura del Espíritu Santo, que es la que nos va a derrargullir cuando quieramos hacer algo mal, o cuando nos queramos conducir por caminos que no debemos. El Espíritu Santo nos va a derrargullir a toda verdad y nos va a hacer sentir que no estás bien por donde vas. Nuestra conciencia, busquemos el Espíritu Santo, reavivamos el Espíritu de Dios. Yo te invito a que avives ese fuego, amén. Vamos a hacer una oración para despedir y de ahí en casa, amén. Los bendecimos, declaramos bendición ahí en su casa y gracias por conectarse, no deje de conectarse. Siempre he dicho que cuando usted no se alimenta de la palabra del Señor, tenemos nuestro espíritu flaco, un espíritu ahí flaquillo. Pero cuando usted se alimenta de palabra, cuando usted busca a Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, se conecta a su grupo de vida, se conecta los jueves al servicio, cuando usted va a la iglesia, pasa al altar, usted está fortaleciendo su espíritu, está avivando ese fuego que fue puesto en usted, amén. Su espíritu está fuerte y está dejando la carne y usted está viviendo conforme al Espíritu, se alimenta de música cristiana, música que alimenta a su mente, amén. Busque de Dios, búsquelo.
Dice la palabra que busquemos mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces, dicho estas cosas, vamos a despedir de ahí de su casa. Incline su cabeza. Y una vez más, avive el fuego que fue puesto en su corazón. Llénese, hablen lenguas. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Si hay alguien que no ha recibido de tu Espíritu Santo, Señor, hay esa desesperación, que ese Espíritu sea, Señor, ahí derramado en su presencia de aquel hermano que no lo ha recibido, ese fuego que se ha plantado ahí en aquel hermano que no ha recibido de tu Espíritu Santo. Y si un hermano no ha sentido, Señor, ese fuego que ya tal vez esté apagado, avívalo, Señor, en tu nombre, Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Que nuestros hermanos, Señor, aviven ese fuego que de tu Espíritu Santo, Señor, porque nos lleva toda verdad, toda justicia, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ayudarme, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Bendice a tu iglesia, a cada uno que se conectó, Señor. Bendice sus hogares, Padre Santo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse. Es una bendición escuchar la palabra del Señor. Nos vemos.